Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un nuevo podcast, este formato del canal donde traemos distintos invitados. Y hoy traemos un invitado que trae una investigación muy interesante. Hoy vamos a estar hablando del tiempo del no tiempo, de aquello que hablaron los mayas en sus profecías. Hoy vamos a estar ahondando en eso. Y en esta ocasión tengo a Javier del canal Surfeando el Kali Yuga. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Flecha Antigua. ¿Cómo te va? Muy bien, Salim, muchísimas gracias. Para mí, bueno, pues todo un honor estar en tu canal, que llevo años siguiendo. Es para mí un placer y con ganas, como siempre, de seguir aprendiendo y compartir, ¿no? Una investigación que, bueno, pues es, bueno, como me gusta decir, dentro de lo que son los diferentes marcos de investigación que yo tengo, son investigaciones vivas, ¿no? O sea, se van todo el rato aumentando, me refuto a mí mismo. Entonces, vamos, yo aquí, como digo, vengo a compartir algo que a todas luces, bueno, pues se puede refutar. No hay más ánimo que ir aprendiendo y espero que os guste. Claro que sí, esa es la idea, compartir y bueno, y entre todos ir aprendiendo un poco más. Por acá le estoy mostrando a las personas tu canal Surfeando el Kali Yuga. Háblanos un poquito de tu canal, del por qué el nombre y más o menos pues el contenido que compartes allí. Vale, perfecto. Si quieres, mira, incluso puedo hablar un poquitín así rapidísimamente Sí, de mí. Yo tengo 42 años, soy español y, bueno, mi formación es en Bellas Artes. Soy doctor en Bellas Artes y investigador, pero bueno, me dedico a la docencia musical. Entonces, fuera parte de esto, siempre he tenido muchísima afición y afinidad, vamos a decirlo, por lo que son las tradiciones antiguas, ¿no? Dentro de mi marco de investigación, podríamos decir que tengo mucha aproximación pues, con gente como Ibn Asad, como René Guénon y la escuela tradicionalista. Entonces, trato de contextualizar el momento tan complicado que estamos viviendo como humanidad dentro de lo que es un estudio bastante profundo de esas fuentes, ¿no? Aunque ya sé que muchas de ellas están sesgadas, pero bueno, se puede filtrar bastante. Entonces, el nombre de mi canal, bueno, pues va un poco casi como una especie de declaración de principios, siendo consciente de que, bueno, dentro de lo que es la cosmovisión hindú, que hoy vamos a tocar mucho, estaríamos viviendo el Kali Yuga, lo que sería esa última era dentro de un ciclo de 4 grandes ciclos. Bueno, pues tenemos que el concepto de surfear me parece bastante acertado. ¿Por qué, Salim? Porque representaría, bueno, no te vas a las nubes, no te vas por un delirio místico, como me gusta decir a mí, no te vas a las profundidades, no te dejas llevar por la distopía y entonces permaneces surfeando en un terreno que a todas luces es bastante distópico, que es un oleaje, pero permaneces en el mayor equilibrio que sea posible, ¿no? Entonces eso sería un poquitín un resumen de lo que es mi visión con respecto a mi vida en sí y a lo que aporto en el canal. gracias por esa explicación, bueno, de ti y del significado de tu canal. A mí me llamó la atención porque sí, son los cuatro yugas, que tú de eso obviamente conoces mucho más, que representan, en lo que estuve leyendo, pues edades, ¿no? Unas edades de oro, plata, bronce y el Kali Yuga es la edad de hierro, que Eso es. incluso hace poquito leía una noticia, estaba haciendo un en vivo del canal, que algunos teorizan de que el Kali Yuga terminaría en el año 2025. Esa es una teoría que hay por ahí, ¿no? Que ahí Sí. finalizaría esa etapa y bueno, luego llegaría otra. Entonces, claro, todo esto va unido con lo que vamos a hablar del tiempo, del no tiempo también, porque también los mayas hablaban del cierre de un ciclo. Así Eso que es. para eso estamos aquí, para conversar en esa parte. Y bueno, ¿cómo te gustaría comenzar? Aquí pues obviamente tienes total libertad de ir comentándonos tu investigación. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Vamos, si quieres, con la presentación que tengo un PDF bastante extenso, pero que hoy vamos a condensar un poquito. Y sin más preámbulos, si quieres, pues podemos compartir pantalla y te lo voy comentando. Y cuanto quieras, como nos gusta decir, pues puedes meter la cuchara, comentarme lo que quieras, dudas. O sea, que eso se trata, como decimos, de aprender y compartir. Claro, aquí ya las personas están viendo tu presentación, la presentación que me pasaste para mostrar. Y ahí vemos el título, el tiempo del no tiempo, con varias imágenes representativas de las religiones abrámicas, ¿no? Eso es, tenemos un poco lo abrahámico, efectivamente, pues podríamos empezar. Por cierto, se ve el puntero, ¿no? Si estoy señalando. A ver, ya te digo, muévelo para ver el puntero. Sí, Sí, aquí lo tengo. ahí se ve, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tendríamos lo que es Al-Mahdi, ¿no? El Mesías islámico. Aquí tenemos, bueno, pues la figura de Jesucristo, por supuesto. Maitreya, ¿no? El Shiva.
por supuesto el calendario maya, Kalki, el avatar hindú, del que luego vamos a hablar bastante, el domo de la roca, que es importantísimo, como ya conocemos bien en tu canal, el dios Cronos y, por supuesto, el famoso o infame, según se vea, templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, es un poquitín alusivo a ciertas cosas que hoy vamos a tocar por encima, porque, como os digo, esto es una investigación viva y, claro, en poco tiempo pues, nos podemos permitir hacer unos pequeños esbozos, ¿no? Unas pinceladas, con el fin de que todos, nosotros mismos incluidos y, por supuesto, los espectadores, pues se vean incitados a investigar sobre algo que a todas luces es bastante apasionante. Así que, si quieres, podemos seguir. Claro, claro, adelante. Bueno, quería preguntarte, ¿en qué Dime. momento nace como tu necesidad de hacer esta investigación bastante profunda de estas distintas religiones? Porque ahí colocas la parte donde están los mesías, ¿no? Esa parte donde están Sí. esperando un mesías. ¿Qué te motivó a hacer esto? Pues mira, si te soy sincero, hombre, sobra de decir que cuando, ya te digo, como yo tengo 42 años, cuando ocurrió lo que ocurrió en 2001, ¿no? Esas dos torres que cayeron, pues ya por aquel entonces yo venía con un bagaje de cuestionarme muchas cosas, ¿no? Desde que era niño, porque veía cosas que no funcionaban bien. Pero muy a raíz de entonces empecé a darme cuenta de que el mundo pues no era lo que nos contaban, que era una especie como de obra de teatro en la que nosotros somos espectadores, pero se puede asumir el rol de actor, ¿sabes? De actor, con el fin de que puedas vivir en plena conciencia y con total garantías esta época. Entonces va un poco por ahí la respuesta, ¿no? Te podría decir que mi interés es, por un lado, y de hecho lo trato mucho en el canal, Salim, que hay un interés muy grande en profundizar en lo que supone ser humano, esa misión interior, ¿no? Ese viaje profundo, la individuación, como decía Jung, y por otro lado, la contextualización. Entonces, yo siempre estoy oscilando como ser humano entre esas dos vías, ¿no? Entonces, esta investigación es una de las principales dentro de esa segunda, que es la contextualización. Creo que a todas luces el mundo no es como es, o como nos han contado que es, vaya, Claro. y merece la pena, bueno, pues preguntarse lo que hoy vamos a desgranar, que es, bueno, vamos viendo que algo está mal, entonces nos podemos preguntar dónde, pero también cuándo estamos, qué es esto, ¿no? Y va un poco por ahí. Interesante, muy interesante. Bueno, aquí está la presentación y tú manejas esto obviamente al pie de la letra y adelante. Ya aquí te Vamos dejo allá. el espacio para que nos compartas la investigación. Genial, como te digo, cuando quieras, Sí, claro, córtame, tranquilo. pregúntame lo que necesites. Muy bien, pues venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la definición en español de tiempo, ¿no? Si vamos al diccionario de la Academia de la Lengua en Español, vemos que tiempo tiene dos acepciones. La primera es la duración de las cosas sujetas a mudanza, a cambios. Y la segunda sería una magnitud física, habría que decir que eso de física, bueno, un poco abstracto, ¿no? Pero bueno, que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Bueno, pues hasta ahí queda bastante claro lo que es el tiempo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, como venimos observando dentro de lo que es nuestro momento y en estos círculos de investigación en los que ambos estamos, pues vemos que a todas luces estamos viviendo el fin de los tiempos. Claro, ¿qué ocurre? Os leo lo que he preparado aquí. Las religiones han anunciado desde hace milenios el fin de un ciclo de la historia humana, marcando un patente desequilibrio entre bien y mal. El hinduismo con el avatar Kalki y el final del Kali Yuga. El budismo, que alude a un carácter cíclico universal en el que la verdad se muestra y se oculta. El judaísmo lleva esperando al Mesías desde hace milenios, asume tiempos difíciles y de gran dolor. El cristianismo comenta la llegada de la bestia, el anticristo, la gran tribulación. El Islam, la hora, el oscurecimiento y cita la manifestación de las fuerzas del mal en Gog y Magog, que por cierto, luego vamos a ver que es bastante coincidente con otras figuras arquetípicas del hinduismo. Esto lo llegó hace poco y me fascinó. La teosofía alude a ciclos solares de inspiración astrológica, con especial relevancia a la precesión equinoccial y al año platónico. Habla, por ejemplo, de las razas raíz, ¿no? Esa llegada de la raza aria, que estaría por finalizar, Coradi, etc. Es un tema fascinante también. La astrología alude a la era de Acuario y las doctrinas nueva era se decantan por una ascensión a la quinta dimensión. Esto sería un poco una síntesis de lo que son las diferentes percepciones, que sé que hay muchas más, con respecto a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, si continuamos, vamos a ir viendo que el tiempo tiene diferentes figuras arquetípicas. Dentro de lo que es la tradición más occidental, especialmente en la grecorromana, tenemos tres. Cronos, el dios Cronos, que devoraba todo, incluidos a sus hijos, famoso Saturno, que correspondería al tiempo lineal. Aion, más próximo al concepto de eternidad, a la no fijación, en objetivos concretos,
Kairos, que es la inmediatez, el aquí y el ahora. Pasa y se va. Esta no la he investigado tanto, la conozco, pero sobre todo la que he investigado, que es muy correspondiente con esta, y que a mí me ha ayudado, por cierto, Salim, a comprender mucho cómo que como seres humanos podemos vivir esta época, es la que os presento a continuación, que es la Trimurti hindú. ¿Qué ocurre? En el hinduismo, que hay miles de dioses, y por cierto, ahora ando indagando mucho en esa cosmovisión, os recomiendo varios libros, a mí me gusta mucho recomendar mis investigaciones, os recomiendo un montón el libro, Dioses y mitos de la India, de la Indian Yellow, que ayuda mucho a profundizar en esto. ¿Qué tenemos? La Trimurti, que sería la Trinidad que vemos en otras religiones. Tenemos a Brahma, que sería el dios creador, ¿no? El arquetipo de lo, vamos, expansivo. Vishnu, la preservación. Y Shiva, la destrucción, el famoso dios Shiva. Claro, estos son arquetipos de 3 energías básicas que en el hinduismo se conocen con el nombre de gunas, las cualidades energéticas. Tenemos a Rayas, que es la actividad correspondiente a Brahma, Sattva, que es la pureza del equilibrio, que correspondería a Vishnu, y Tamas, que es la destrucción, que por cierto, no solamente es la destrucción correspondiente a Shiva, también es la inercia. Y esto es muy interesante para algo que luego vamos a observar. Shiva es el que está Entonces, en el ser, ¿no? La estatua que colocaron en el... efectivamente, Sí. y claro, y que también acordémonos que el Papa Francisco en una entrevista salía diciendo, no, porque el dios Shiva que se encarga de destruir para luego construir, Sí, sí, sí la escuché. Sí. es bastante siniestro. Hoy voy a hablar de ello, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. En el discurrir del tiempo cíclico, ¿predomina un equilibrio entre las 3 o no? En Kali Yuga, nuestra época, presupuestamente, predominaría Tamas, la energía tamásica, es decir, la Shivaika, si se me permite la palabra, que se manifiesta en la inercia. Salim, basta ver el comportamiento medio de los seres humanos a día de hoy. Todo el mundo está pegado a lo tecnológico de manera obsesiva, nadie tiene tiempo. Es curioso, porque todo el mundo está obsesionado con el tiempo, pero nadie tiene tiempo. Sí, Nadie es verdad. escucha, vivimos aceleradísimos. Eso es un signo de los tiempos. Entonces estamos observando que si nos fijamos en ello, vamos viendo que tiene cierta tendencia a lo que aquí se describe. Y que, por cierto, no solamente es en el mundo moderno y en la sociedad, sino en cada uno de nosotros. Y podemos reconocer estas gunas, estas cualidades energéticas que nos pueden ayudar a equilibrándolas, tal vez poder precisamente surfear. Vale, entonces vamos a continuar. Vale, entonces aquí tenemos lo que serían 2 concepciones del tiempo fundamentales. Lo que decíamos, las religiones abrahámicas, que mantienen una concepción lineal del tiempo, ¿no? Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Y las religiones orientales, que tienen una concepción mucho más cíclica y que, por cierto, a mí me cierra bastante porque vas observando que todo tiene una cierta coherencia. De hecho, podemos observar que en la naturaleza todo es cíclico. Desde ciclos pequeños y minúsculos, como día y noche o como nuestra propia respiración, a ciclos como el año o los ciclos de salas de los eclipses, etcétera, etcétera. Sí, tiene ahí una relación. Sí, es cierto lo que mencionas de las religiones abrámicas. Por ejemplo, la hebrea cuenta desde el año cero de la creación, en línea Eso es. recta, hasta, bueno, hay varias teorías, año 5700 algo, algunos dicen que el año 6000 ya está. Los cristianos, antes y después de Cristo. Eso es. Y bueno, el Islam también tiene su cuenta, que creo que es, si no estoy mal, que tiene que ver algo con Mahoma, ¿no? Más o Sí, menos. Entonces, sí, sí. sí, sí, sí tiene sentido. Eso no lo había relacionado porque no conozco tanto de la percepción del tiempo en las religiones orientales. Y mira que aquí estamos aprendiendo que manejan el tiempo cíclico. Interesante ese Eso es. dato. Sí, además vamos a ir viendo luego, si quieres te puedo coger, y por cierto, muy bien traído lo que has comentado, porque vamos a ir observando, y esto es una hipótesis que lanzo, que la línea de tiempo abrahámica es completamente coincidente con lo que algunos estudiosos indólogos se avienen a lo que es el Kali Yuga. El Kali Yuga comenzaría la muerte del avatar Krishna, que sería un avatar de Vishnu, que sería alrededor del 3200 antes de Cristo, ¿no? Es el que aparece en el Mahabharata, bueno, esto es muy extenso. Entonces, ¿qué ocurre? Que más o menos a partir de ahí empezaría Kali Yuga. Y esto es interesantísimo porque vamos viendo cómo aproximadamente unos siglos después es donde empieza Sumeria, empieza la revelación de Abraham, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo ahí que yo todavía no tengo datos suficientes, pero sí que hipotetizo que pueda haber una correlación. Dicho esto, continúo. Vale, entonces, como os decía al principio, y por condensar un poco esta presentación, vamos a esbozar unas pinceladas.
Vamos a empezar con las concepciones abrahámicas, que yo además sé que en tu canal has tocado muy bien y mucho. Entonces vamos a hacer simplemente un pequeño repaso para centrarnos en cosas que yo creo que pueden aportar mucho al canal. La concepción maya, que os voy a recomendar un vídeo extraordinario. La concepción Hopi, que es fascinante por un dato concreto. La budista y la hindú, en la que sí que me voy a extender porque es la que más me interesa por mi afinidad por ello. Interesante Entonces, porque de esa parte de acá en Occidente no se conoce tanto, por lo general, ¿no? eso Esa es. cultura oriental. Qué bueno que tengas esa parte de la investigación porque yo personalmente no conozco tanto y por eso me interesó cuando vi tu investigación porque dije, tengo que traerlo al canal para que nos enseñe a todos esa parte. Pues ya, si quieres, ya en privado ya te compartiré. De hecho, hay una trilogía de libros que a mí me han ayudado mucho, que considero fundamental. Se la recomiendo a todos tus espectadores. La tenéis en mi canal de Telegram. Mi canal de Telegram es Surfeando Kali Yuga, sin él, Ok. Surfeando Kali Yuga, igual que el de Instagram. En el canal de Telegram tengo muchos libros en PDF y entre ellos la trilogía La danza final de Kali, que consta de 3 libros. La danza final de Kali, La rueda de los 4 brazos, que, Salim, te encantará, ya te lo mandaré, y El hijo del león, que es tremendo por un detalle que luego os voy a compartir. Muy, muy bueno y ayuda mucho a entender el momento que estamos viviendo. Claro que sí. Dicho esto. Bueno, entonces tenemos aquí las concepciones abrahámicas, ¿no? Cristianismo, bueno, aquí he representado un poco, bueno, por lo que serían los 3 El sacerdotes, ¿no? sacerdocio, sí, de cada una. Eso es. El Islam y el judaísmo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito del judaísmo, ya que sería, bueno, la más antigua de estas religiones abrahámicas. El judaísmo, bueno, pues se aviene a hablar de lo que es la era mesiánica, que sería lo que vendría después de los dolores de parto del Mesías, que sería lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, ahora os explico un poco el porqué de estas imágenes, que ya sé que, por cierto, aquí en tu canal conocéis muy bien lo que es el La de relato de Nabucodonosor, Lucifer. sí. Eso es, Sí. que por cierto es muy coincidente con lo que sería, y si quieres te puedo comentar aquí también, por mezclar un poquito, si veo que, o sea, perdón, si ves que voy muy rápido, párame. Sí, yo te Pero pregunto, si tengo alguna duda, algún aporte, no te preocupes que yo te preguntaré. eso es. Pues mira, en Nabucodonosor, en la estatua, tenemos cabeza de oro, torso de plata, tronco de bronce, perdón, y lo que son las piernas de hierro y los pies de barro. Coincide con los Es yugas, ¿no? efectivamente, Claro. efectivamente. Y es fascinante cuando vas viendo que esto también coincide con lo que se habla en las edades del hombre de Hesiodo, También, en sí. Grecia, etcétera, 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 ¿no? Incluso los babilonios tenían también una correspondencia con lo que ellos llamaban el zar o el zar, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Entonces, bueno, vamos antes de comentar estas imágenes, que aquí me voy a detener mucho, por cierto, que es interesantísimo. Vale, en las generaciones precedentes a la llegada del Mashiach, del Mesías, el pueblo judío comenzará a despreciar los valores de su religión. Vamos a ir viendo, por cierto, esto está sacado de una página hebrea, que quedaos con estos textos porque os voy a traer en diferentes cosmovisiones que todo comparte una especie como de visión profética distópica. Parece que algo olía a toda esta gente en tiempos muy antiguos con respecto a lo que iba a ser nuestra época. Sigo. Será un periodo de cambios tan acelerados que los padres y los hijos literalmente vivirán en 2 mundos diferentes. Ni los padres ni los ancianos serán respetados. Los enemigos estarán dentro de la casa. Se incrementará la insolencia. La gente ya no tendrá respeto y nadie corregirá a otros. Los estudios religiosos serán despreciados y utilizados por los no creyentes para reforzar sus propios argumentos. El gobierno se volverá impío. Vaya. Las academias serán lugares de inmoralidad. Se predijo una gran ola de ateísmo en el mundo. Aquí tenéis al señor Yuval Noah Harari, un tío simpaticísimo que dice que toda esa idea de alma y de Dios y demás, que se ha acabado. It's over. Así que nada, Ese lancémonos al juego. no lo conocía. Yo te iba a preguntar, ese que colocas ahí, ¿quién es el Mesías hebreo? Ya, Sí, pero no, bueno, no lo sería conozco. Sí, ese es un tío que te encantará, es el Mesías del transhumanismo. Es sí, un sí. amigo del Foro Económico Mundial que va hablando, bueno, pues eso, de que tenemos que prácticamente, que somos animales hackeables. Según él, los seres humanos somos animales y tenemos que hackearnos con tecnología. Mejor no digo nada de lo que ha pasado en los brazos de la gente en los últimos años, ¿verdad? Sí, sí, no, y eso de la ola del ateísmo me llama la atención porque se cumplió tal cual. Tal Eso cual. es algo que se está viviendo, sí. Aquí tenemos, que otro día sí que podemos charlar sobre ello porque es una investigación que profundizo mucho. Este que veis aquí es Abatai Sevi, que es el autoproclamado Mesías en el siglo XVII. Era un hombre bipolar, pero que cosechó un seguimiento de aproximadamente la mitad de la población judía de la época.
Y era un hombre que dijo que como él era el Mesías y había llegado ya la era mesiánica, por cierto, atención al año 1666, casi Claro, nada, 666, pues sí. efectivamente, pues la redención iba a llegar por el pecado. Porque ya que Dios había descendido a lo más hondo de sí para crear el mundo, pues ellos iban a hacer lo mismo. Y esto es súper interesante, ya lo comentaremos porque ahora no me puedo extender, pero podemos ver que de aquí, por ejemplo, del culto sabateo, que es como se llaman, emergen familias como los Rothschild, que tienen mucho que ver con la plasmación del sionismo, etcétera, etcétera. Pero esto es otra historia. Para el que le interese, comentaros que este es el libro Mesianismo y Nihilismo, del autor Gershom Scholem, que es el principal historiador de la historia de la Cábala. Muy interesante ese libro, ahora mismo ando releyéndolo y está muy, muy bien. Bueno, Vale, ahí la último. gente debe ir apuntando las referencias, las fuentes y los libros porque hay bastante información. Qué bueno que tengas allí las fuentes de una vez. Sí, sí, Salim, siempre a mí me gusta mucho, yo os digo, yo soy más un mensajero, o sea, a mí lo que me gusta es ir condensando información de aquí y de acá, y lo que hago, como os decía, es ser fiel a mis palabras. Yo estoy compartiendo información y aprendiendo como todos, entonces me gusta traer la información. Bueno, entonces aquí tenemos al Zohar, que es un libro que, bueno, yo tengo el tomo uno, pero sí que quiero leerme los 26 tomos porque a todas luces, si lo lees de forma arquetípica, tienes mucho, mucho que ver con respecto a lo que se está plasmando. Entonces, ¿qué dice el Zohar, el principal texto cabalístico? En el año 600 del sexto milenio se abrirán las puertas de la sabiduría en lo alto y en lo inferior. ¿Cuál es el año 600 del sexto milenio según la cosmovisión judía? Mediados del siglo XIX, que corresponde al comienzo de la revolución científica. Entonces, esto es muy interesante. En este libro, escrito hace muchos siglos, se dice que la era mesiánica comenzaría con una generación que tendría el poder de destruirse a sí misma. Pues hombre, estamos observando lo que está pasando con tanta tecnología. Y no me voy ni siquiera a armas nucleares o tal, no, es simplemente el vacío existencial profundo que tiene la mayoría de seres humanos hoy. Entonces, claro, esto es interesante. Los ¿No? rápidos cambios. Y lo que dices, no es necesario irse a bombas nucleares, sino, como No. dice, poder destruirse a sí misma con lo que nos alimentamos, con los malos hábitos, los vicios. Ahí tal cual caso esa proyección, ¿no? Que se hizo ahí en ese documento. Qué Sí, porque interesante. ¿sabes lo que pasa? Me parece súper bien traído lo que acabas de comentar, porque normalmente nos solemos ir mucho a lo grande, ¿no? A, porque fíjate, nos va a invadir tal país, o es que las armas nucleares existan o no. Por cierto, que hay dudas de que existan, pero bueno, independientemente, lo que está claro es que no solemos mirarnos a nosotros mismos por dentro. Y nos podemos dar cuenta cómo a día de hoy ese enorme vacío existencial, esa inercia de la que te hablaba antes, es lo que está produciendo que mucha gente tenga un sinsentido vital. Como siempre, y antes te decía, a mí me gusta mucho traer toda esta información con respecto a lo que nos puede ayudar como seres humanos individuales, ¿no? No dejarlo solamente como datos, sino cómo podemos ser mejores seres humanos, mejores personas. Pues va un poquitín por aquí. Entonces, esto es interesante. Los rápidos cambios, tanto a nivel tecnológico como sociológico, provocarían una gran agitación social. Lo vemos a día de hoy. Un sufrimiento considerable. Los dolores de parto del Mesías. Entonces aquí tenéis dos libros que considero muy interesantes. El libro del doctor Mario Sabán. Tengo muchas diferencias con él. Me he leído mucha de su obra, pero no coincido en ciertas cositas. Pero este libro está muy bien para aquel que quiera ver todo lo que aporta la Cábala en cuanto a su visión de la creación. Y este sí que os recomiendo encarecidamente. Es de Eduardo Madirolas, mi cabalista favorito, grandísimo sabio y, por cierto, muy integrador. No tiene nada de supremacista, es un hombre muy, muy, muy integrador, muy bien de puentes con otras tradiciones y este libro es impresionante. Bueno, entonces, antes de dar un salto a otra tradición, vamos a hablar un poquito de lo que leía en este artículo, que por cierto aquí tenéis la fuente por si queréis hacer una captura e ir. Para que el hombre pueda dedicarse por completo a alcanzar la perfección espiritual, muchas formas de trabajo se volverán obsoletas. Vaya, esto es muy interesante. Mirad lo que está pasando con la tecnología de la inteligencia artificial. Cada Sí, vez hay menos puestos de trabajo. tal cual. Ya han estado comenzando a reemplazar funciones que antes las hacíamos los seres humanos. Mira que cuando mencionabas ahorita lo de parto, los dolores de parto del Mesías, recordaba Sí. una investigación, una cuenta sobre el séptimo milenio hebreo. Y ellos dicen que al momento, ¿no? Que estemos a las puertas del séptimo milenio, que sería el tiempo de gobierno de su Mesías o la llegada de su Mesías, pues la humanidad viviría precisamente dolores de parto, que, bueno, incluyen Mira. toda la situación que estamos viviendo. Me llamó la atención esa parte también. Qué interesante.
Sí, y bueno, y vamos viendo que, vamos, ya están empezando a ver algunos grupos, no todos, pero algunos grupos ya vienen a hablar de que, claro, como hay dos Mesías, uno sería el de la casa de José y otro de la casa de David, tenemos que el Mesías de la casa de David no es otro que el señor que acaba de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, claro, pues habrá que atarse los cinturones porque parece que estamos viviendo estos dolores de parto. Que desde Israel lo dicen incluso. Desde allá pues Ujú. tienen esa visión. No todo el rabinato, pero sí muchos, porque tú sabes que dentro de ellos todavía hay diferencias en Sí, interpretación de algunos textos, pero ahí está el personaje. Vamos a ver ahora que se monte qué comienza a hacer. sí, desde luego. Yo estoy expectante. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? También muy coincidente con la actualidad. Cuando pensamos en los milagros de la era mesiánica como algo tecnológico manifiesto, entonces no es difícil entender las tradiciones que predicen cosas como vuelos espaciales, colonización interestelar, etcétera, etcétera. Vamos, que vamos viendo que a todas luces, pues hombre, aquí como decimos en España, aquí hay tomate. Vamos a saltar a otra tradición. Con respecto al apocalipsis del cristianismo, no me voy a detener demasiado porque está muy trillado, es impresionante todo lo que se describe ahí, pero tenéis muchísimos canales. Lo que sí que os voy a hacer es, tanto para ti como los espectadores, bueno, pues traeros para mí uno de los mejores estudios bíblicos que se han traído, que aunque sí tiene un sesgo adventista tremendo, pero está muy bien, que es la serie Cadena Profética de Dios, lo vuelvo a decir, Cadena Profética de Dios, del canal Verdad Victoriosa. Lo recomiendo mucho, porque además hace mucho énfasis en el papel que ha tenido la orden jesuita con respecto a modelar el mundo actual. Es una pasada. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Siguiendo la estela de las profecías del libro de Daniel, algunos le otorgan un carácter fuertemente cabalístico a lo que se escribe en Apocalipsis. Los tiempos actuales se corresponden con lo descrito, especialmente si lo analizamos desde lo astroteológico. Y esto sí que es un punto bastante interesante por algo que luego os voy a compartir. Consta de varias fases conocidas como los siete sellos, las trompetas, las copas, serían como juicios, ¿no? de Dios. Dentro de lo que son las imágenes, aquí he querido traer, bueno, pues especialmente voy a hacer mención a esto, que fue el momento en el que, además, el momento preciso en el que el actual Papa fue elegido en un cónclave en el Vaticano, cayó un rayo sobre la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Sí, en el Bueno, 2013 fue eso. Sí, exactamente. sí. Y luego, aunque decían que esto era un animal mitológico mexicano, pero bueno, en la sede de la ONU, que ya la retiraron, pusieron prácticamente a un animal mítico que, pues bueno, se aviene bastante a lo que se representa con respecto a la bestia del Apocalipsis. Sí. Pero bueno, entonces vamos viendo que, ya sea medio en broma o no, cuando el río suena, agua lleva. Vale, esto es un vídeo que os recomiendo de mis amigos, los hermanos Barea, y aquí ya no importa que cada uno tenga una cosmovisión con respecto a esfericidad o no del planeta. Yo lo que os traigo es un tema súper interesante que ellos hacen en este vídeo que se llama Profecías. Y es un aporte sobre lo que describe Apocalipsis con respecto a la astroteología, como decía, por ejemplo, Jordan Maxwell, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se comenta con respecto a una conjunción que se da cada 7.000 años y que tuvo lugar, Salim, el 23 de septiembre de 2017 y que se describe en Apocalipsis 12, 1, 2. Sí, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia, del alumbramiento. Claro, tú eso lo lees y dices, bueno, pues sí, pues vale. Pues, te lo puedes leer de forma literal. sí, claro. No, y Ya, pero pasó, recuerdo eso en el 2017. Sí. claro, pero fíjate, el 23 de septiembre de 2017 se dio una configuración astrológica que se dio, o se da, perdón, cada 7.000 años. El Sol estaba en la cabeza de la constelación de Virgo, con la Luna debajo de sus pies. En la cabeza estaban los planetas Venus, Marte y Mercurio. Y la constelación de Leo, corona de 12 estrellas, Júpiter estaba dentro de la constelación de Virgo. Hombre, cuando uno indaga en la raíz de los cultos de Mitra, de la magia persa, de la raíz babilónica, de las religiones abrámicas, se empieza a dar cuenta de que hay algo que se describe muy bien en lugares como, por ejemplo, el excelente canal de antropología Revelando el Velo, que siempre recomiendo. Tiene un informe muy bonito sobre los magus caldeos, que fueron los padres babilonios de la astrología. O, por ejemplo, el libro El poder de la magia, de Inger García,
que lo tenéis en mi canal de Telegram, que también habla de todo esto de manera muy detallada. Entonces, claro, vas observando que lo abrahámico, de cara al exterior, es decir, lo exotérico, te presenta, pues bueno, fábulas y un montón de parábolas, pero que de fondo se esconde una astroteología profundísima y que si tú lo lees de esa manera, te vas dando cuenta cómo hay un marco energético que va retratando la realidad. Y es súper interesante. Sí, y me llama también la atención de que es una configuración que se da cada 7000 años. Ahorita te comentaba que dentro de las cuentas, ¿no? De estas cronológicas que se hacen para lo del séptimo milenio, hay una que dice que en el 2017 arranca el séptimo milenio, ¿no? Y aquí Mira, viendo cada 7000 años ocurría esa conjunción. Entonces ahí me llamó la atención porque podría ser de que dentro de esa investigación que parte de esa cuenta se hace desde las cuentas del rabinato y ellos claro. colocan el año 2017 que también fue el mismo año donde Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel el 6 de diciembre. Fíjate, Sí, fíjate. Pues es que al final te vas dando cuenta de que todo, de algún modo, ¿no? Va casando. Y por cierto, me encantan estos datos que aportas porque precisamente de eso se trata, ¿no? De que entre todos vayamos poquito a poquito viendo cómo el puzzle se va completando. Bueno, vamos con el Islam. Entonces, en el Islam, que lo he condensado mucho, ¿eh? Ya os digo que aquí tenéis un montón de información en otros canales, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir viendo que en el Islam tenemos el concepto de la hora. Y si leemos el Corán, en el capítulo 47-18, tenemos que se lee. Los incrédulos esperan que les sorprenda la hora, el día del juicio, y que, por cierto, que ya se evidenciaron algunas señales que indican su proximidad. Claro, no en vano el Islam se declara a sí misma la religión del fin de los tiempos. sí. Es la última actualización del sistema operativo llamado religiones abrahámicas. Sí, es la última que apareció. Exacto. Sí. Entonces, dentro de ello, tenemos lo que se conocen como las señales. Las primeras, las señales que ya ocurrieron. La muerte del profeta Mahoma, la conquista de Jerusalén por los musulmanes, la conquista de Constantinopla, la invasión de los mongoles tártaros, un acuerdo de paz entre estos y los musulmanes, y la aparición de 30, casi nada, impostores afirmando ser un profeta. Las señales presentes, que esto es súper interesante porque lo podemos comprobar en la actualidad. Los hijos no respetarán a sus madres, la ignorancia prevalecerá, el vino será bebido en grandes cantidades, las relaciones sexuales ilegales se esparcirán, el tiempo pasará rápidamente, el derramamiento de sangre aumentará, un hombre pasará junto a la tumba de otro y deseará estar en su lugar, casi nada. Se dará autoridad a aquellos que no la merecen. Bueno, es muy coincidente El mundo actual. con el mundo actual y Sí. con lo que veíamos que proponía el nivel profético del judaísmo con respecto a los dolores de parto del Los dolores Mesías. de parto, sí. Claro. Caja perfecto. Y aquí tenemos las señales futuras, que en tu canal habéis analizado mucho. El número de hombres disminuirá, el de mujeres aumentará, Roma será conquistada por musulmanes. Bueno, ahí podemos hablar de, sea cierto o no, el plan Kalergi, lo que está pasando con inmigración, lo que se anuncia, por ejemplo, también en el libro de Apocalipsis, ¿no? Con respecto a la caída de Babilonia la gran ramera, etcétera, etcétera. La aparición del Mahdi, el guiado, e Isa, Jesús, que destruirá el falso cristianismo, el Dayal, el anticristo, que se presupone que es el Mesías judío, la aparición de Gog y Magog, las guerras, etcétera. Para los que les interese, también tengo una recomendación bibliográfica de un pequeño libro que me encantó leer, que es Los signos del fin de los tiempos según el Islam, de Qué, Andrés Guijarro. qué interesante esto porque normalmente las profecías que conocemos más son las hebreas y las cristianas. Del Eso es. Islam no conocemos tanto de esta parte del mundo y es muy bueno, sobre todo el resumen que haces de las señales más importantes, ¿no? Para tener en cuenta. Muy bueno eso, ¿no? Las que ya se cumplieron, las que estamos viviendo y las que ellos están esperando, que obviamente dentro de las que más llama la atención, que tampoco se sabe mucho acá en Occidente, es que ellos están esperando un Mesías, porque se habla de la segunda venida de Jesús dentro del cristianismo y de el Mesías hebreo. Pero cuando tú le sueles preguntar a alguien, oye, ¿sabías que en el Islam también se espera un Mesías? No hay registro, ¿no? Eso Entonces, es. eso es muy interesante, este proceso de difusión que haces tú en tu canal y otros canales para que entendamos que desde allá también se está esperando y se gesta un plan para, Sí.
para dominar desde su religión. Muy interesante esto. Efectivamente, y muy bien traído. Además, te diré que también es súper sincrónico que cuando vas revisando hay un arquetipo, tiene una simbología detrás, más allá de lo literal, que es el jinete sobre caballo blanco. El Mahdi iría sobre un caballo blanco. El último jinete del Apocalipsis, que sería la muerte, iría sobre un jinete blanco. Y vamos a ver cómo Kalki, el avatar hindú, va sobre un caballo blanco. Entonces, claro, es todo muy coincidente y vámonos dando cuenta de que lo que se dice en muchas tradiciones, no importa que sean abrahámicas, orientales o donde sean, que es que el nivel de profecía es situarte en un nivel de conciencia, gracias a técnicas meditativas muy profundas y demás, en las que trasciendes el tiempo y el espacio. Entonces te puedes situar en un tiempo de eternidad donde puedes observar ese periodo, esa periodicidad cíclica. Esto es súper interesante. No, y también Mahoma, hay una tradición dentro del Islam que dicen que él, cuando llega a Jerusalén, él es Sí. trasladado, no recuerdo exactamente dónde estaba, creo que estaba por allá en Arabia, y es trasladado en un tiempo que obviamente en un caballo tú no podrías llegar de Arabia Saudita hasta Jerusalén. Dice creo que de un día para otro, y el símbolo en el que él estaba era un caballo blanco. O sea, lo que lo traslada a él hasta Jerusalén es un caballo blanco, que eso tiene un nombre ahí, pero ahora mismo se me escapa, pero la gente lo puede buscar. Y bueno, lo que tú decías, el caballo blanco del Apocalipsis, cuando se comienzan a Exacto. abrir los sellos. Así que también ese dato, lo del Mahdi, el caballo blanco, no lo recordaba, pero todo cuadra, ¿no? Qué interesante. Sí, todo cuadra. Es que, claro, vamos a ir viendo como todo cuadra, efectivamente, ¿no? Entonces es súper, súper profundo ver que estos arquetipos se corresponden todos entre sí a algo más profundo, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, bueno, hoy yo lo que traigo es eso, es esa pequeña síntesis. Bueno, pues continuamos. Entonces, ahora ya saltamos de lo abrahámico a precisamente a la concepción maya, cuya visión es la que da título a esta presentación, ¿no? El tiempo de no tiempo. Dentro de los mayas tenemos también algo que a mí, bueno, pues me resuena mucho, que es el título El Salón de los Espejos o la Sala de los Espejos, que es muy similar al concepto de revelaciones. Entonces, los mayas hablaban en el Códice de los Eclipses, bueno, pues de unas profecías, ¿no? Os leo, y eventos astrológicos hasta el siglo XXI con una precisión impresionante. El Códice de los Eclipses está en el Museo de Dresden. Aquí os traigo, en Alemania, por cierto, os traigo aquí unas pequeñas capturas. Los mayas dejaron 7 profecías, bueno, también es coincidente con los 7 sellos, las 7 trompetas, de nuevo el numerito, en las que hablan de sus visiones del futuro. La primera de esas profecías nos habla del tiempo de no tiempo, un periodo de 20 años llamados por ellos Katun, que abarcaría desde 1992 hasta el famoso 2012, del que tanto se habló hace tiempo. Y allí también se anuncia el eclipse del 11 de agosto de 1999, que iba a iniciar el Kayak. El Kayak sería la tormenta perfecta, que precedía a la gran transformación. Bueno, los mayas hablan de la gran transformación, los cristianos de la gran tribulación, y que la humanidad entraría simbólicamente en el gran salón de los espejos. Y vamos a ver, Salim, que el gran salón de los espejos o la sala de los espejos, de nuevo, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente, que sería una época de revisión y revelación, pero ojo, interna y externa. Vamos a ver, pero también nos vamos a ver toda la sombra que nosotros tenemos internamente dentro de cada uno, en el marco familiar. Yo lo estoy viviendo a nivel personal, dentro de situaciones que he vivido estos años, desde el 2012 hasta la actualidad, y yo eso no lo sabía por aquel entonces, se han ido dando determinadas situaciones que me van dando absoluta, no sé ni cómo decirlo, validez a esto. De Sí, nuevo, también... Sí, no, dime, dime, perdón. quería agregar que además de eso, ¿no? De los procesos internos, donde cada vez salen más cosas, también, Sí, como dice ahí, el proceso externo, mira que hoy con la tecnología, las redes sociales, los celulares, las cámaras, hoy en día se hacen virales y se saben cosas que años atrás permanecían ocultas. exacto. Procesos tanto macabros como también cosas positivas salen a la luz, se dan a conocer. Antes si había qué sé yo, un proceso de inseguridad en un barrio, en una ciudad, pues bueno, eso pasó allá y si no salían las noticias no te enterabas. Pero hoy en día te Exacto. enteras de todo, todo sale a la luz, como también dentro del mensaje de Jesús que decía que llegará el tiempo, creo que es Mateo 24, cuando lo que esté oculto se dará a conocer, saldrá a la luz y tiene relación con lo del Salón de los Espejos.
Interesante. Fíjate, es que vamos viendo, me encanta, ¿eh? O sea, los datos que aportas, porque precisamente, vamos, va totalmente en relación con ello, ¿no? O sea, no importa el ángulo que emplees para mirar el momento presente. En este caso, y de cara a, para mí, ya os digo, tengo muchas diferencias con este divulgador, pero en este vídeo me parece que estuvo brillante. En el año 2016, Emilio Carrillo, en el canal Mindalia, tuvo una ponencia que se titula de esta forma: La sala de los espejos, la era en la que vivimos desde 2012. Os la recomiendo a todos, porque ya en 2016 se venía a hablar de muchas cosas que ahora me voy a callar porque en esta plataforma no podemos hablar, Sí, pero ya os podéis imaginar. esta no deja que Vale. salgan las cosas a la luz. No, sí, esta es un velo en Sí, lugar sí, de sí. una revelación. Sí, 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 tal cual. Bueno, vamos entonces con la concepción de los indios Hopi, tribu norteamericana que hablaba de las 9 señales. En 1963, un novelista llamado Frank Waters tituló su libro The Book of the Hopi, en el que hablaba precisamente de esto. Yo con esta profecía soy bastante escéptico. ¿Por qué? Porque fue a raíz, o fue, vamos a decirlo de esta forma, conocida a través de David Young, que era un pastor eclesiástico. Es decir, en mi país decimos que con la iglesia hemos topado. Y cuando con la iglesia topas, mira con la ceja levantada. Porque, bueno, según David Young, un viejo indio que caminaba por allí, bueno, pues le prestó ayuda. Este viejo indio era Puma Blanca. ¿Y de qué hablaba Puma Blanca? Vamos a analizarlo. Las grandes ceremonias que hablan de nuestros orígenes, de nuestra aparición en el cuarto mundo, nosotros vamos al quinto, de nuevo, ciclos históricos, eras, Que es yugas, lo la mismo. cuarta era, ¿no? El cuarto, el Kali Yuga. Cuarto mundo, Sí, cuarta para era. ellos, exactamente, fíjate, de nuestra aparición en el cuarto mundo. Eso es. Entonces ahora daríamos paso a otro, según la concepción Hopi. Casi todo esto ya ha caído en el olvido. Esto también había sido profetizado. El tiempo se está agotando. Y fíjate, esto es muy similar a la llegada del Mesías. Los Hopi hablan de Pahana, el regreso de Pahana. Mi gente aguarda la llegada de Pahana, el verdadero hermano blanco perdido, al igual que lo aguardan todos nuestros hermanos. Él no será igual a los hombres blancos que conocemos hoy día, que son crueles y codiciosos. El fin del cuarto mundo se acerca ya, y el quinto dará su entrada. Esto ya lo sabían los sabios. Los signos se han ido cumpliendo a través de los años y muy pocos quedan aún por cumplirse. Entonces vamos a ver que los Hopi hablan de nueve signos. ¿Cuáles son? Porque el último, Salim, es fascinante. El primero: habíamos sido advertidos de la llegada del hombre blanco, similar a Pajana, pero que no vivirían como él, sino que se apropiarían de tierras que no les pertenecen y que abatirían a sus enemigos con el fuego. En el segundo, nuestras tierras verán la llegada de ruedas de madera. En su juventud, mi padre vio hecha realidad esta profecía con la llegada del hombre blanco en sus carretas. Tercero, una extraña bestia similar al búfalo, pero con grandes y largos cuernos, poblará las tierras en un gran número. Se trata de las cabezas de ganado que ha traído el hombre blanco. Cuarto, la tierra será atravesada por serpientes de acero, una clara alusión Los al ferrocarriles. ferrocarril. Sí. Claro. Quinto, el cielo será cubierto por una gigantesca telaraña. Pluma Blanca señalaba a David el cielo con su tendido telefónico y electricidad. Bueno, yo me atrevería a decir que es más esto que dicen que son estelas de condensación. Podría ser también, sí. Tiene el aspecto. Sí. Desde luego. Y atención con esto, porque ya os digo que el último es impresionante. La tierra será invadida de ríos de piedra que reflejarán los rayos del sol. Escucharás que el mar... Mira, voy a dejar así la presentación a propósito para luego mostrarlo. Ok. Séptimo, escucharás que el mar se volverá negro y mucha vida sucumbirá. Octavo, verás a muchos jóvenes que usarán el pelo largo, como nosotros, vendrán y se unirán a nuestra tribu para aprender nuestras formas de vida y nuestra sabiduría. La revolución hippie. Pero Sí. atención a esto. Y ahora bajo la página. Escucharás hablar de una morada en el cielo que caerá con todas sus fuerzas sobre la tierra. Kachina, la estrella azul, se quitará su máscara durante una danza en la plaza ante los niños no iniciados. La vuelvo a leer porque esto es críptico. Los no iniciados, o los niños no iniciados, son las naciones del mundo. Escucharás hablar de una morada en el cielo que caerá con todas sus fuerzas sobre la tierra. Kachina, la estrella La azul, se estrella azul. quitará su máscara en la plaza ante los niños.
Y dices, bueno, ¿qué país tiene una estrella azul en su Bueno, bandera? el único, si no estoy mal, es Israel. Oh, a ver. Es que yo cuando estoy investigando esto se me caía la mandíbula. Dices, pero bueno, en serio. En fin. Bueno, seguimos. No, y mira que dice que se quitará la máscara. ¿Te quitará la Se máscara? quitará la máscara de lo que. Algo que también tiene relación con la profecía de Daniel 7, que sé Ajá. que la has escuchado del cuerno pequeño, que hay un cuerno Mm, pequeño que crece. Y claro, las bestias que describe ahí tuvieron su relación con imperios en el pasado, pero mm, también esto tiene una relación con el presente, ¿no? El tiempo en que estamos viviendo, y esas bestias también representan a potencias actuales. El águila, Norteamérica, el oso, Rusia, y yo sé que eso tú también lo manejas muy bien, y el cuerno pequeño que surge detrás de esas bestias es Israel. Es una nación muy pequeña, pero que tiene mucho poder. Entonces, eso sí. claro, para quizás una persona común y corriente que no haya investigado mucho, pues será un país chiquitico que, bueno, siempre ha sido azotado, perseguido, pero no conocen bien lo que hay detrás. Entonces, bueno, aquí esta interpretación me llama a mí también, me llama bastante la atención. La estrella azul que se quitará la máscara en la plaza ante los niños no iniciados. Primera vez que veo esta interpretación, muy interesante. La Sí, cachina sí. azul. Es tremendo, es súper interesante. Ya te digo que cuando yo la vi me quedé ojiplático. Por cierto, al hilo de lo que comentas de Israel, me gusta mucho también recomendar, esto no tengo la presentación porque es otro, es como un anexo, me gusta mucho recomendar al divulgador Jorge Guerra, que ha hecho un trabajo fabuloso sobre la nobleza negra, el devenir de los acontecimientos y demás, y que, claro, en esta plataforma no, porque le censuraron, pero tiene un vídeo tremendo, que ya te compartiré si quieres, Claro que sí. en su canal TV, en el que habla de cómo Israel ha estado vendiendo terrenos en Ciudad Santa, adivina quién, al Vaticano. Claro. No, y es Y que te vas, para hablar de Israel en YouTube hay que tener muchísimo cuidado. sí, Hay mucho, que mucho hacer aquí cuidado. malabares para poder hablar. Sí. Pues imagínate, sí, porque según estos divulgadores, el cuerno pequeño, la puntita de ese cuerno pequeño, no estaría en Israel, estaría en Roma. Sí, Entonces, porque claro, se habla también de que el Roma, bueno, no, de que el anticristo surgiría de lo que antes era el antiguo imperio romano. Entonces, estar ahí está. completamente relacionado, claro. Exacto. Exacto. Que Israel hacía parte, Bueno, ¿no? Del antiguo imperio romano. claro, claro, claro. Es que todo tiene una correlación. Ahí también os recomiendo mucho el libro El poder de la magia, que si quieres un día podemos destirarlo un poquito, porque si no nos pero Bueno, es sin duda. es súper potente. Ya te lo compartiré si quieres en privado, porque resulta fascinante todo lo que aporta con respecto a lo que es la refundación de imperios, los códigos numerológicos y cabalísticos que se emplean a lo largo de la historia y cómo ves que Roma es controlado por los mismos de siempre. Claro que sí. Venga, pues vamos a continuar, que nos queda poco. Vale, entonces aquí entramos en temas orientales que a mí personalmente me encantan. Ahora ando, de hecho, estudiando bastante sobre budismo. Y vamos a ver que a pesar de estar en la otra punta del mundo y hablamos de hace milenios, también va mucho en relación a lo que hemos visto hasta ahora. Esta es la concepción budista. Los budistas llaman a nuestros tiempos el último día de la ley o el día final del Dharma. Entonces, para ellos habría tres edades del Dharma. El Dharma sería como la ley cósmica, el equilibrio universal. Y hablan de tres divisiones del tiempo después del paso de Buda por la Tierra, que sería hace unos 2500 años aproximadamente. Nuestra época se llama Mapo o Mofa, que es la era del deterioro del Dharma, de la ley del equilibrio. Es también conocida como último día de la ley. Duraría unos 10.000 años, durante los cuales el Dharma, la ley cósmica y orden universal, declina. Los templos existen en forma, pero no en sustancia. La gente se corrompe y se vuelve más mundana, y los seres poseen pocas virtudes para alcanzar la iluminación. Entonces, dentro de los textos budistas hay muchos, pero hay uno que es fascinante y que de nuevo hace un retrato un poco críptico, pero muy certero con respecto al mundo moderno. He rescatado unos párrafos. Después de entrar en el nirvana, cuando el Dharma esté a punto de perecer, durante la malvada era de las cinco turbiedades, florecerá el camino de los demonios. Los seres demoníacos se convertirán en sramanas,
Ellos pervertirán y destruirán mis enseñanzas. Estas son palabras de Buda. Los monásticos usarán el atuendo de laicos y preferirán ropa elegante. Sus fajas de precepto estarán hechas de tela multicolor. Usarán estupefacientes, comerán carne, matarán a otros seres y se deleitarán con su deseo de comida sabrosa. Carecerán de compasión y albergarán odio y exhibirán celos incluso entre ellos mismos. Las masas trabajarán duro y sufrirán mientras los funcionarios locales tramarán y planificarán. Nadie se adherirá a los principios. En cambio, la raza humana se multiplicará, convirtiéndose en las arenas del lecho oceánico. Las buenas personas serán difíciles de encontrar, a lo sumo habrá una o dos. A medida que el león llegue a su fin, las revoluciones del sol y la luna se acortarán y la vida de las personas disminuirá. Esto lo dijo Buda hace 2500 años. Interesante, ¿no? Muy al lugar con lo que estábamos hablando del tiempo convulso, de la era del Exacto. Kali Yuga, los dolores de parto del Mesías. Bueno, y tiene distintos nombres, la tribulación. Sí, Qué interesante. Esto primera vez que yo lo veo, estos textos de Buda. La extinción del Dharma, o sea, es un tiempo donde se pierde el equilibrio en la humanidad. exacto. Eso es. El Dharma es la ley cósmica, es la ley de equilibrio, es lo que todos tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos hijos del Dharma, o sea, hay una ley universal que todo tiene equilibrio. Pero prácticamente en esta época estamos viendo, bueno, pues si vemos a la ONU, ¿no? Que está diciendo que hay 112 géneros y que Ah, ya, pues bueno, sí, pues ya eso es una lo de hombre locura. o mujer ya, Sí, por eso. Bueno, y aquí llegamos a mi querida concepción hindú, que es en la que yo más indago, ¿no? Aquí vamos a ir viendo cómo esto es muy sintético. Si quieres y si te está gustando esta intervención, un día podemos hacer un estudio muy dedicado profundo. solo a esta parte. Claro que sí. Porque tengo muchísima afinidad por el hinduismo. De hecho, bueno, hace 2 días acabé este libro maravilloso que os recomiendo a todos. Las correspondencias ocultas, que es lo que significa Upanishad, es la última parte de los Vedas. Fabuloso, ¿eh? O sea, de cara a conocimiento interior y cosmovisión, increíble. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Dentro de la concepción hindú tenemos muchos textos, hay una ingente literatura, pero dentro de ellos tenemos los Puranas. Aquí tendríamos el Sirikalki Purana, que es súper importante. Y son textos que vendrían a ser como mitos y leyendas, pero con gran revelación. Bueno, pues dicho esto, los Puranas mencionan 4 yugas que se van sucediendo. Los 4 yugas forman un gran ciclo, lo que se conoce como Maha Yuga, cuya duración al loro es de 4.320.000 años. Salim, aquí hago un alto en el camino. Los datos que voy a dar marean, porque la concepción hindú tiene un conocimiento de lo cronológico que a mí, a veces insisto, me sobrepasa, pero traigo unas pinceladas. Sí, eso veo que hay unas cifras ahí bastante grandes. Uf, Sí. marea. Vale, si ya tenemos que los 4 yugas forman un Mahayuga y la duración es de 4.320.000 años, pues atento a esto. 71 Mahayugas componen un Manvantara, un ciclo de manifestación de la humanidad. Una vida de Manu, el padre primordial de todos los seres humanos, y su duración es de 306.720.000 años. 1.000 Mahayugas o 14 Manvantaras constituyen un día de Brahma, un Kalpa, es decir, 4.320 millones de años. Según estos textos, y esto no lo he puesto aquí, nosotros estaremos viviendo en el séptimo Manvantara. Por lo tanto, todas esas teorías científicas modernas que dicen que el ser humano tiene unos 4 millones de años, Sí, por lo que está desde el hinduismo eso está descartado. Que es algo descartado. que algunas veces yo también he comentado en el canal porque hay algunos conocimientos ancestrales también de por acá de América Latina que también hablan de mucho tiempo atrás, de que ha habido civilizaciones humanas pero de miles de millones de años de existencia. Pero claro, a nosotros nos Exacto. cuentan, bueno, desde la religión hebrea 6.000 años prácticamente, 6.000 años. y la ciencia pues sí habla de unos 300.000 años, más o menos, un poco más, de la aparición del Homo sapiens, ¿no? A partir de ahí. Pero bueno, qué Efectivamente. interesante esto, ¿no? No sabía de esa percepción del tiempo desde el hinduismo. A mí me sobrecoge. Me sobrecoge. O sea, te reconozco que cuando yo empecé a profundizar en esto, como te decía antes, me mareo, porque dices, son cifras que intentas memorizar, pero es que te superan. Entonces, ¿qué tenemos? Brahma vive 100 años y cada año tiene 360 días para él, con lo cual 100 años de Brahma son más de 309 billones de años humanos. Después de un Brahma viene otro y otro y otro, y así los ciclos se suceden eternamente. O sea, yo no sé cómo esta gente pudo llegar a estos cálculos, Sí. pero
Hay mucha tela que cortar. En esta presentación no os he traído una referencia bibliográfica que tristemente está descatalogada. Yo conseguí uno de sus últimos ejemplares, que es el libro Mientras los dioses juegan, de Alain Danielou, que es un estudio del Kali Yuga. Pero también, acordaos, hablaba al principio de la presentación y espero que no se líe la gente, la trilogía La danza final de Kali, que la tenéis en mi canal de Telegram y también la podéis comprar, es impresionante y os va a dar muchos datos. Bueno, vamos a continuar. Si tenemos al Maha Yuga, bueno, pues aquí tenemos, por cierto, la estatua de la que antes hablabas. El Maha Yuga se caracteriza porque cada una de las 4 fases, los yugas, es peor que la anterior. Se produce una relajación moral y física del ser humano que le acerca a la destrucción. Antes os hablaba de las gunas, las cualidades energéticas que tendríamos: la expansión, el equilibrio y la destrucción. Tamas, Shiva, la destrucción, sería la que predomina en nuestra época. El hinduismo representa simbólicamente la moralidad como un toro indio. En Satya Yuga, la primera etapa del desarrollo, la de oro, el toro tiene 4 patas, que se reduce en una cada que sigue. Eso es súper similar a la estatua de Nabucodonosor. Sí, los 4 metales. Exacto. Sí. En la edad de Kali, que por cierto, bueno, Kali también es una deidad, sería como no la esposa, pero bueno, podríamos llamarlo así, de Shiva, y representaría lo que es el tiempo destructor. Pero bueno, aquí no me voy a meter, que es complejo. La moralidad se reduce a solo una cuarta parte de la edad de oro, de modo que el toro del Dharma solo tiene una pierna. Nosotros estaríamos prácticamente cojos a nivel de moralidad. Entonces, aquí, de nuevo, otra referencia bibliográfica y, por cierto, Salim, gran referencia en cuanto a conocedor del hinduismo y que todavía está vivo, que es el monje hindú, nacido en España, Swami Satyananda Sarasvati. Su canal Advaita Vidya es una delicia y habla con gran profusión y detalle del Kali Yuga. A ver si os suena esto que dice con respecto a lo que hablábamos en otras tradiciones. En esta era actual de Kali Yuga, de caos e ignorancia, el orden se deteriora. Solo hace falta observar el antropocentrismo obsesivo que padece el mundo moderno en el momento actual y la convicción de que solo aquello que comporta un beneficio inmediato para el hombre tiene algún valor. Hemos creado unas ciudades inmensas, superpobladas, ruidosas, contaminadas y repletas de coches para luego escapar de ellas tan a menudo como podemos, llevando nuestro ruido e hiperactividad a los lugares más alejados. Ninguna civilización conocida ha creado puestos de trabajo mecanizado, falto de creatividad, monótono y degradante. Ninguna civilización contaba con unos hombres tan mansos para aceptar lo inhumano en la vida cotidiana. Ahí está la radiografía. Mira que cuando menciona lo del beneficio inmediato, ¿no? Eso está relacionado mucho con el consumismo, la dopamina. Bueno, aquí hay varias cosas que encajan con ese tiempo. Muy interesante, Sí. ¿no? Esa descripción del Kali Yuga. Es el tiempo Esto actual. es el tiempo actual. Es el tiempo actual. Esto está sacado de este libro que lo editó hace poco, que os recomiendo también a todos. Llenaré los 3 mundos de dicha divina. Libro precioso, súper bonito, donde podéis indagar mucho en todo esto. Y bueno, por cierto, deciros que esto es interesantísimo lo que has dicho. Beneficio inmediato. Según la cosmovisión hindú, la edad de Kali Yuga estaría dominada a ver, el hinduismo tiene 4 castas fundamentales, ¿no? Lo que serían los sacerdotes, los brahmanes, los guerreros y nobles, los kshatriyas, los mercaderes, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre en sánscrito, y los siervos. Bueno, pues en Kali Yuga serían los mercaderes los que llevarían la batuta del mando. Y ya vamos viendo como banqueros, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, como la usura está a la orden del día, Claro, etcétera. el comercio a nivel mundial. Sí. Eso es. La deuda, La deuda, claro. El amor por el dinero, bueno, eso tal es. cual el mundo que estamos viviendo. Pues aquí tenemos otro pequeño retrato, ¿no? Y esto ya sí que es fascinante, porque si lo que os leía hace un momento es de ahora, de este monje hindú, gran sabio, pero es que dentro del hinduismo tenemos textos súper antiguos, entre ellos el Mahabharata, que es antiquísimo y es un Y poema súper épico. extenso también. 12 tomos, tío. Tiene 12 tomos y es el poema épico más largo del mundo. O sea, Sí. creo que no sé si cuatriplica el tamaño de la Ilíada. O sea, imagínate, estamos hablando de algo vastísimo. De hecho, yo no consigo el original, no hay manera. He leído resúmenes, pero no puedo, es que no está descatalogado. Eso sería algo así. Bueno, pero en Kali Yuga, perdón, en el Mahabharata tenemos un montón de testimonios al respecto de Kali Yuga.
Y uno de ellos es fascinante, que es este discurso de Markandeya, Markandeya, que dice lo siguiente con respecto a Kali Yuga, y esto está escrito hace milenios. Los gobernantes se volverán irracionales, recaudarán impuestos de manera injusta. Ya no verán cómo su deber, promover la espiritualidad o proteger a sus súbditos, se convertirán en un peligro para el mundo. La avaricia y la ira serán comunes. Los humanos mostrarán abiertamente animosidad entre ellos. La religión, la veracidad, la limpieza, la tolerancia, la misericordia, la fuerza física y la memoria disminuyen con cada día que pasa. La gente tendrá pensamientos de asesinato sin justificación y no verá nada de malo en eso. La lujuria se considerará socialmente aceptable y las relaciones sexuales se considerarán el requisito central de la vida. Las personas se volverán adictas a las bebidas y las drogas intoxicantes. Bueno, tal cual. Es que, mira que uno desconoce mucho de esta tradición y sobre todo de Ujú, textos como el Mahabharata, pero tiene ujú. una relación impresionante con lo que está descrito en otras culturas sobre el tiempo, incluso que en algunas profecías se llama el tiempo del fin, ¿no? Que en la tradición hindú es el Kali Yuga, la gran tribulación, pero todos coinciden en que es un tiempo de degradación mental, física y espiritual humana. Impresionante cómo desde allá también se tiene, porque algunos pensarán, sobre todo, obviamente los que estén metidos dentro de religiones abrámicas, de que ahí solamente está la verdad. Resulta que Exacto, el conocimiento fue esparcido por todas las culturas y se puede aprender de exacto. todo. Y mira, Salim, no veas lo que me alegra que hayas dicho esto. Porque precisamente antes, cuando me has preguntado qué es lo que me motivaba a mi investigación, pues una de las grandes motivaciones es que a mí no me gusta el fundamentalismo de ningún tipo. Y en España, como es una nación de herencia católica, me parece genial, cada uno tiene sus creencias, pero todos somos seres humanos. Claro, la gente, católicos, creen que por creer en Cristo, según su visión, son los únicos que se van a salvar. Los hebreos de determinada confesión también, los islámicos, pero no, es que hay mucho más, pero muchísimo, muchísimo más. Entonces, claro, es precisamente por lo que os he traído esto. Y mira, al hilo de lo que estabas diciendo, no lo tengo en la presentación, pero os lo voy a leer para que veáis la profundidad que tiene esta visión. Antes, aquí en el inicio, si veis, aquí tenemos el Kalki Purana. Sí, La portada del Kalki Purana. Aquí tenemos, por cierto, a Kalki. Kalki, que sería el avatar hindú, que también va en un caballo con blanco. el caballo blanco, Bueno, sí. pero es que resulta que en el Linga Purana, Linga es el falo de Shiva, que es otro Purana, porque hay decenas de ellos, leemos lo siguiente, la modernidad, que es todavía más certero de lo que se lee en el Mahabharata. Te lo leo. En el Kali Yuga, los hombres vivirán atormentados por la envidia, irritados, sectarios, indiferentes a las consecuencias de sus actos. Estarán amenazados por la enfermedad, el hambre y el miedo, y terribles calamidades. Sus deseos estarán mal orientados. Su saber será utilizado con fines malvados. Serán deshonestos. Muchos perecerán con crueldad. La nobleza declinará, y los esclavos pretenderán gobernar y compartir con los sabios el conocimiento, las comidas, los sitiales y los lechos. Los gobernantes serán en su mayoría de bajísima cuna. Serán tiránicos dictadores. Se matará a los fetos y a los héroes. Los artesanos querrán desempeñar el papel de los sabios el de los artesanos. Los ladrones se convertirán en reyes y los reyes en ladrones. Raras serán las mujeres hermosas. Se extenderá la promiscuidad. La armonía social desaparecerá por todas partes. La tierra no producirá casi nada en algunos lugares y producirá mucho en otros. Los gobernantes se apoderarán de los bienes y dejarán de proteger al pueblo. Mercaderes de baja cuna serán honrados como si fueran sacerdotes y entregarán a gente que no es digna de ello los peligrosos secretos de las ciencias tradicionales. Los maestros se embelezarán, vendiendo su saber. Los pocos maestros puros se refugiarán en una anónima vida errante. Al final del Kali Yuga aumentará el número de las mujeres y disminuirá el de los hombres, que carecerán de toda virilidad. Nadie dejará de emplear un lenguaje grosero. Nadie cumplirá con su palabra. Todos serán envidiosos. Gente sin principios predicará a los demás la virtud. Reinará la censura. Bueno, Esto cualquier hace cuánto, tradición, este mensaje de cuánto tiempo tiene, hace cuánto es. pues te lo voy a decir ahora mismo, porque no me acuerdo exactamente cuándo era. Linga Purana. Vamos a ver, te digo ahora, ¿eh? Sí, Vamos dale, a ver. tranquilo, Vamos a buscarlo en un porque momento. es A ver, ¿eh? impresionante. Es realmente impresionante, sí. Mira, vamos a ver. No, claro, en Wikipedia no te aparece nada. Te aparece la descripción, pero no te pone de cuándo es. A ver, vamos a ver.
Pero antiguo tiene que ser, por supuesto. O Sí, sea, sí, tiene que no, tener. no, no, esto es antiquísimo. Vamos a ver, aquí está en inglés. Mira, aquí lo tenemos en inglés. Sí, uno de los 18 Mahapuranas. Mira, dice, el autor le da en la fecha, mira, pues entre el quinto y el 10.º siglo de nuestra era. O sea, tiene Uf, 1500 años. sí. Impresionante cómo describen el mundo hacia futuro, más de 1000 años hacia el futuro. Hay también dentro de los evangelios, creo que es en Timoteo, si no estoy mal, Pablo hace una descripción de cómo será el fin de los tiempos a nivel humano, ¿no? Y también hace una descripción de que se perderán los valores, el tema de la promiscuidad, delincuencia, dice como varios aspectos. Y yo recordando eso, ahora que tú leías eso, cómo encaja, ¿no? Y también lo de los degrados, de los fetos, lo de que aumentará el número de las mujeres, disminuirá el número de hombres. Bueno, que eso ya si tú buscas los números por género, las mujeres son más en el mundo. Pero se dice que eso va incluso a aumentar el número de mujeres y disminuir más el de los hombres. Lo de la ideología de género, eso ya es patético en el mundo. Impresionante Totalmente. cómo hace miles de años se describió el futuro. Y mira que, bueno, muchos quizás no le prestan mucha atención a esto, pero estamos viviendo un tiempo donde personas de hace 1000, 2000, 3000, 5000 años se escribió sobre eso, se anunció sobre eso y nosotros estamos vivos, encarnados, que no sé si para fortuna o para desgracia, porque imagínate tú en medio de esto. Entonces, llama la atención, ¿no? Esto es un tema Llama la muy, muy atención. importante. Sí, 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 llama la atención. Lo que pasa que, claro, yo en ese sentido sí que te puedo decir que soy, no solamente soy optimista con respecto a lo que supone nuestra época, sino que además estoy agradecido. Porque mira, si quieres te puedo aportar un dato con respecto a lo que supone estar en Kali Yuga. Según los textos hindúes, en Satya Yuga o en Treta Yuga, eh, más largas y más benévolas para la humanidad, lecciones que ahora puedes aprender en un día, igual tardabas 10 años o 20 años. Claro, eso también es A día verdad. de hoy está todo pensado. Tiene su parte positiva también. Eso es, ¿sabes? Y hay cosas muy, muy, muy buenas. Mira, te voy a compartir un dato más antes de ya ir siguiendo, que tenemos poquito tiempo y tampoco quiero. O Sí, sea, no, me yo gustaría cerrar. tampoco quiero, yo sé que tienes tu tiempo y cuando ya tú sientas que terminamos, adelante. Sí, tranquilo, no, me gustaría aportar además, para no cerrar solamente con datos duros, también quiero aportar un poco qué hacer, ¿no? O sea, el cierre de la presentación es un poco, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos vivir? Entonces voy a hablar ahora un poco de ello, pero antes de esto quiero compartirte un par de datos sobre la cosmovisión hindú para que veas que creo que te va a gustar mucho con respecto al marco de tu investigación. Aquí te Ok, comparto pantalla y es que dentro de, ya hemos hablado de Kalki, ¿no? De lo que sería el avatar hindú, que lo tenemos aquí, que sería el 10.º avatar dentro de lo que es todo el Mahayuga, ¿no? Habría diferentes avatares y este sería el último, que sería la encarnación de Vishnu. Y según varias fuentes que he consultado, pues estaría ya vivo, estaría vivo. Y sería el encargado de prácticamente barrer del mapa todo. O sea, es decir, seguramente, bueno, pues los mesías abrahámicos se llevaron una sorpresa, porque este no tiene piedad. Pero bueno, al hilo de todo ello, es fascinante cuando, aquí te comparto, dentro de lo que es la cosmovisión hindú, también tienes a Gog y Magog, que no se sí. llamarían así, sino que se llamarían Coca y Bicoca, que serían los hijos de Koli, un demonio, y que representarían dos patas, fíjate qué interesante, dos patas de un imperio del mal que gobernaría desde la ciudad de Bishashan. Y esto es increíble. Cuando me leí el libro El Hijo del León, la última parte de la trilogía de la danza final de Kali, se reconoce Bishashan desde lo alto de Meru, que sería una montaña arquetípica en el Himalaya, tirando una línea recta y adivina qué ciudad es. Hombre, pues Jerusalén, ¿no? Sí, es que es increíble. Increíble. Es que es increíble. Entonces, bueno, pues, a ver, estas son lecturas arquetípicas, ¿no? Pero vas dándote cuenta, y me ha gustado, por cierto, muchísimo lo que has comentado antes,
de cómo cuando trascendemos de un cierto hechizo, porque yo me atrevería a decir que lo que ha... Y no me meto con las creencias religiosas, pero la visión cortoplacista que tenemos en la modernidad y la visión dogmática, ¿no? Como antes te comentaba sobre lo abrahámico, nos lleva a perdernos muchas cosas. Yo no soy fanático del hinduismo, pero abrirme a la filosofía oriental me está otorgando muchas trazas que veo que son certeras con respecto a nuestro contexto. No, y lo contrario, cuando tú conoces de otras cosas, incluso vas sustentando más otras bases de conocimiento que ya tú tenías. Porque, por ejemplo, Sí. quizás el que tenga solo la concepción hindú y eso que tú me mostrabas ahora, de ese gobierno en dos patas, una parte allá en lo que es ¿cuál fue el nombre del monte que... Perú, ok, y el otro en Jerusalén. Claro, distorsión. alguien ve eso y dice, bueno, interesante, pero cuando tú tienes la capacidad de enlazarlo con otras cosas que señalan lo que va a suceder en Jerusalén, profecías, control global, bueno, toda una serie de conocimientos, te das cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo y quiénes están detrás de ese control. Y ahí Claro, pues aprendes y bueno, también la otra parte que es la que tú con la que tú quieres cerrar es el qué hacer, ¿no? Ante toda esta situación. sí, sí, sí. Vamos a ir ahora con ello antes de analizar un poquito algo que también a gente como a ti y a mí nos aviene, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de lo que sería, bueno, pues esta modernidad y cómo a veces podemos caer en lo mesiánico, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero rescatar otro libro que también recomiendo mucho, que es La crisis del mundo moderno, escrito en 1927 por René Guénon, que era ocultista, pero un filósofo impresionante, ¿no? Y claro, es que a veces caemos o podemos caer en ciertas tendencias mesiánicas que son también signos de los tiempos y que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Como se viene viendo pues yo me atrevería a decir, Salim, en la falta de rigor. Tenemos demasiada prisa y el estudio y descifrar las claves de esta época demandan esfuerzos, que te voy a contar a ti que llevas decenas y centenares de vídeos estudiando toda esta cuestión. Bueno, ¿qué decía René Guénon en este libro tan increíble? No es ciertamente por casualidad por lo que tantas personas están hoy obsesionadas por la idea de el fin del mundo. Las extravagancias a que da lugar esta idea mal comprendida, las divagaciones mesiánicas, que son su consecuencia en diversos medios, todas estas manifestaciones son producto del desequilibrio mental de nuestra época. ¿Cuántos falsos profetas se han venido, ¿no? En esta época? ¿Cuánta gente está haciendo caja de toda esta locura? ¿No? Y que también hay antes de que sigas, también hay un pensamiento instaurado desde el mismo gobierno, desde la misma élite, en propagandas como el cine, donde llega el Total. superhéroe. Entonces, esa idea del superhéroe es para instaurar el pensamiento mesiánico de que alguien va a venir a solucionar, alguien va a venir a salvar. No por nada, Exacto. justo en esta época, el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Algo sin precedentes en el cine. ¿Y qué es lo que deja instaurado? De que viene el héroe a salvar a la humanidad. Entonces, eso también influye. Desde luego que sí, ahí está. En lugar de coger y mirar por dentro, que es lo que vamos a hablar en esta última parte del programa, ¿no? Pero antes de tratar de ello, quería hacer un pequeño repaso sobre lo que es esta denuncia que ya hacía Guénon hace 100 años, perdón, y un poco sobre lo que es la modernidad. Entonces, ¿qué dice Guénon sobre este fin? No es sin duda el fin del mundo, en el sentido total, pero es al menos el fin de un mundo. Y si lo que debe acabar es la civilización occidental bajo su forma actual, es comprensible que quienes se han acostumbrado a no ver nada fuera de ella, a considerarla como la civilización, sin epíteto, crean fácilmente que todo acaba con ella. Y claro, así es. Oye, hay mucho más, pero claro, la gente está acostumbrada a vivir en nuestra contemporaneidad y a no ver más allá de ella, cuando ha habido mucho más. Tú antes citabas a civilizaciones antiquísimas que parece que estuvieron hace millones y millones y millones de años. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco qué es esta actualidad y el famoso nuevo orden mundial. La civilización occidental comparte la localización espacial del ocaso, efectivamente, El de la occidente, puesta del sí. sol. Sí. Eso es. Y es una civilización desarrollada de espalda a principios tradicionales. Es antihumana. Esto yo lo estoy sacando, por cierto, del primer libro de La danza final de Cali. Aquí tenéis la trilogía que ya te pasaré. Brutal. ¿Y qué tenemos? El proyecto Nuevo Orden Mundial,
que se conoce desde tiempos antiquísimos como la gran obra de todas las eras, la gran obra de las sociedades de misterios, exporta este espíritu moderno y lo hunde a otras ínfimas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el ser humano moderno, por supuesto, es un esclavo integral que trabaja a favor de su propio exterminio. Mercancía de un comercio fantasmal, la bestia de carga de un amo monstruoso. El proyecto Nuevo Orden Mundial se aprovecha de la inercia cósmica, de Tamas, esa cualidad energética de la que hablamos al principio del programa, y la pone al servicio, y esto es muy importante, lo voy a repetir 2 veces, la pone al servicio del ego desbocado de unos seres con atributos infrahumanos. Es decir, esta gentuza, estos magos negros, saben que se venía un tiempo que era así, vamos a verlo así de esta forma, Salim, como el invierno. Hace frío. Por Sí. lo tanto, como el frío en esta época es la inercia, que a nivel de conciencia humana se puede aprovechar para generar este estado de esclavitud en el que vivimos, ellos lo aprovechan a su favor. Ellos no están profetizando nada, están haciendo una profecía autocumplida para aprovechar algo que nos han velado a nosotros, que es el conocimiento de cómo iba a ser este devenir. Entonces, ante esto, pues tenemos lo que es la plasmación de la famosa, o mejor dicho, infame tecnocracia, que lo vivimos a día de hoy. Y esto lo saco de un libro también impresionante. Yo es que soy muy lector, por eso os traigo tanto libro. Eso De veo, un libro, que tienes un amplio conocimiento de literatura. Y eso está muy sí, bien. me gusta mucho leer porque me relaja, ¿sabes? A día de hoy estamos tan acostumbrados a vídeos, pero los vídeos son muy inmediatos. Sin embargo, los libros me permiten tomar nota, tienen me sale en inglés un slow pace, o sea, como un ritmo mucho más lento a la hora de poder digerir, ¿no? Este libro del filósofo inglés Jeremy Nadler, también os lo recomiendo a todos, La lucha por el futuro humano, de Ediciones Atalanta, me lo recomendó mi amiga Lara Hernández, del canal Flippity Flop. Y en él leemos algo que, por cierto, Salim, es increíble, porque cuando te lea este texto, él está hablando de la tecnología, pero fíjate cómo es súper coincidente con Lucifer. El resplandor eléctrico de la pantalla iluminada artificialmente ha usurpado el papel de la luz solar. Es un impostor electrónico del Sol. La luz natural ha sido sustituida por la luz generada eléctricamente de la pantalla del ordenador, que ahora exige la fidelidad de nuestra alma y lanza un hechizo sobre la conciencia del ser humano. La electricidad es luz degradada, que ha caído por debajo de la naturaleza en el dominio subnatural. Por eso debemos protegernos activamente contra la cada vez mayor dependencia de ella, pues amenaza con arrastrarnos en su caída. Vaya, y si el ángel caído es otra cosa. ¿No? Interesante. La relación es muy interesante porque además la luz que supuestamente tiene Lucifer es una falsa luz, es una luz más tenue que la luz verdadera. De hecho, hay un documento que seguramente lo has escuchado, que es el libro Secreto de Juan, un libro apócrifo, Mm. que habla precisamente de que, porque él cuenta una historia diferente de la rebelión, a como lo cuenta la religión tradicional, y habla de que esa rebelión se apoderó de una luz que no es como la luz verdadera, sino que es como un fuego, una antorcha, y dice el libro, es una antorcha de fuego que todavía existe. Y bueno, y vemos la antorcha en los Juegos Olímpicos, vemos la antorcha, bueno, en distintos símbolos, y es la misma antorcha de Prometeo, la misma luz de Lucifer, que es una Similar. copia de la luz de la creación original. Entonces, muy interesante, ¿no? Porque a nivel tecnológico también se ve. Se ve completamente. Aquí, por cierto, he traído una imagen de un corto, se llama Happiness, del animador Steve Katz, que pone los pelos de punta, ¿no? Y es, bueno, muy ilustrativo. Este libro, para todo aquel que quiera surfear, precisamente, porque alude mucho al viaje interior, es tremendo, es impresionante. Entonces, bueno, esto es como una especie de pequeño, vamos a decirlo así, una bisagra con esta última parte del programa en la que, como te decía antes, bueno, está muy bien, tenemos muchos datos, creo que ha quedado relevante que desde un ángulo múltiple estamos viviendo este fin de los tiempos. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a empezar a darnos cuenta de que tal vez lo que tengamos que hacer es, como te decía antes, podemos oscilar entre mirar hacia afuera, pero también mirar hacia adentro. Vale. Entonces yo para eso os traigo lo que llamo el valor del silencio, que es parte, por cierto, de otra presentación que tengo con este título, que alude mucho más al viaje interior. Entonces, si tenemos en cuenta que vivimos en tiempos donde la inercia, ese tamas, ¿no? Esa cualidad, es la predominante,
Bueno, pues vemos que la inercia conduce al automatismo. El ser humano se va robotizando, preso de una dinámica de vida donde priman el culto a la velocidad y la aceleración. Son factores que conducen a vacío existencial, a una carencia de sentido vital, a los dolores de parto del Mesías. Contextualizar el momento presente desde una óptica lo más amplia posible, como estamos haciendo tú y yo aquí, debería acompañarse, y esto es mi sugerencia, de una labor introspectiva, situándonos en el centro de una rueda que gira vertiginosamente a nuestro alrededor y desde ahí generar un nuevo cauce creativo. Emilio Carrillo siempre cita la metáfora del huracán que va creciendo y creciendo y creciendo, pero si tú te sitúas en el centro de él y no hay más centro que tú mismo, pues tal vez puedas coger y estar un poco en calma. Recuperando con ello habilidades y recursos de los que la modernidad nos despoja a cambio de comodidad y sobre todo de seguridad. Podemos empezar a darnos cuenta de que podemos volver a un ámbito rural, podemos cultivar la tierra, podemos empezar a escuchar un poco más, que ya sé que hoy os he hablado mucho, pero a mí me gusta muchísimo también escuchar. Volver a Podemos ir a... conectarse con la esencia natural. Que, Claro, que eso, muchas culturas ancestrales, ese es el, digamos, el objetivo que ellos plasmaban de volver a la esencia humana, ellos hablaban la Pachamama, ¿no? La madre tierra. sí, Es esa sí, conexión que obviamente en este mundo caótico, frenético, pues es difícil guardar silencio, escuchar, conectarse con la misma vida, el sol, que, bueno, para muchos eso puede sonar como que no le ven mucho sentido, lo ven como muy romántico, podrían verlo, pero es que es la esencia humana. El sol, desde si luego. no existe el sol, aquí pues no hay vida. Por ejemplo, ¿No? la naturaleza, el agua, el viento, o sea, todo hace parte del desarrollo humano, solo que claro, todo eso lo han reemplazado por valores tecnológicos, dinero, materialismo, y claro, esa desconexión nos lleva a lo que hemos estado hablando, ¿no? El fin de los Claro, tiempos, el Kali Yuga y los dolores de parto. Muy interesante. claro, claro, claro. Es que es efectivamente, yo creo que no hay mayor rebelión contra toda esta locura que parar, que parar. Por eso yo lo llamo el valor del silencio, que ya os digo que es otra investigación de estas que llamo investigación viva, que me voy enriqueciendo, porque tanto a ti como a mí mismo, como a todos los espectadores, siempre os recomiendo, ¿vale? Reservemos un porcentaje de nuestro tiempo para investigar en lo que es esta actualidad y en muchos otros temas, pero reservemos aún mayor tiempo en investigar lo que supone ser humano, porque tal vez nos vamos a llevar una sorpresa. Mucha gente actualmente está empezando a reencontrarse con un montón de características. Yo en mi canal he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, el otro día hablé con Leticia, que es una chica que es astróloga, y qué profundidad tiene en su conocimiento de astrología. Claudia también, que hace visión extraocular. O sea, hay un montón de dones y talentos que están volviendo, que nos estamos dando cuenta de que tal vez tengamos una gran oportunidad. Porque antes de seguir y ya concluir, te diré que sí, hay una distopía, claro, pero también hay una vía muy utópica que creo que nos puede ayudar muchísimo a darnos cuenta de que todo lo que está ocurriendo, a pesar de ser súper caótico, igual tiene un sentido. Quién sabe, otro día lo podemos tratar. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar un poco de diferentes libros de nuevo y diferentes divulgadores que a mí me han ayudado bastante. Aquí tenemos, bueno, al popular Eckhart Tolle, que sé que es muy polémico en algunos sentidos, pero que en su libro El poder de la hora, súper mítico y súper típico, en 1996 escribía esto en la antepenúltima página. De nuevo, Salim, cualquier parecido con la realidad actual Sí, es mera coincidencia. sí, yo he leído ese libro, es muy bueno. Sí, Sí, es muy buen libro. Pues fíjate lo que decía Tolle. En nuestros tiempos, en lo que atañe a la masa de seres humanos inconscientes, el camino de la cruz, es decir, el conocimiento de Dios dentro de ti mediante el sufrimiento, sigue siendo el único posible. Solo despertarán a través de más sufrimiento y la iluminación como fenómeno colectivo probablemente vendrá precedida de grandes tumultos. Elegir conscientemente la iluminación significa renunciar al pasado y al futuro y hacer de ahora el foco principal de tu vida. Significa elegir habitar el estado de presencia más que en el tiempo. Significa decir sí a lo que es aceptación. Entonces ya no necesitas el dolor. ¿Cuánto tiempo más crees que necesitas antes de poder decir, ya no crearé más dolor, más sufrimiento? ¿Cuánto dolor más necesitas antes de poder tomar esta decisión? Si crees que necesitas más tiempo, lo tendrás y también tendrás más dolor, porque el tiempo y el dolor son inseparables. Mucho que analizar sobre la época actual. sí, tal cual.
Porque lo que tú mencionabas ahora, quizás todo este dolor que estamos viviendo como humanidad es necesario para llegar a un punto de decir, bueno, ya no más, hasta aquí necesitamos Exacto. cambiar porque si no nos vamos a destruir. De hecho, cuando tú hablas de la esperanza, que todo esto parecería Ujú. pues el fin de todo, pero incluso muchos mensajes dentro de las mismas profecías siempre hablan de un nuevo tiempo. Los mismos mayas hablaban de un nuevo tiempo, los Hopi hablaban Sí, del quinto tiempo, y eso es, ese es el final, o más bien el comienzo en los que todos coinciden, ¿no? Un nuevo sí, comienzo para la humanidad. Y ahí donde está la esperanza de que no va a terminar todo en una destrucción, por más que estos psicópatas que gobiernan quieran llevarnos a un tercer enfrentamiento bélico, quieran dominar el mundo, eso no será para siempre. Eso será un tiempo donde la humanidad, como humanidad, necesitamos sufrir de esa manera. El mismo mensaje de Mateo 24 dice, ¿no? Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. Todo esto es principio de dolores y es necesario que todo esto acontezca. Porque si no nos claro. sacuden la cama, ¿no? En este adormecimiento en que estamos, ¿cómo vamos a despertar? Mira lo que pasó en el 2020. En el Yo te digo, 2019, en noviembre, diciembre, ¿quién iba a pensar que nos iban a encerrar como nos encerraron? Más allá del teatro que se hizo con todo esto que se sabe, ¿no? Que no es como lo dijeron, pero bueno, fue una parálisis en el sistema mundial. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Y total. cuánta gente no comenzó a ver videos de YouTube, a buscar respuestas? Entonces sí hay una esperanza dentro de todo esto, ¿no? Así que me parece muy importante lo que dice el libro. Sí, 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 la verdad es que coincido absolutamente. Creo que de hecho es más que el hecho de que sea necesario, ¿no? Ese sufrimiento, en realidad es que siempre tienes dos vías. Una es el sufrimiento y otra es el conocimiento. Entonces, bueno, pues oye, de ti depende dónde pongas el foco. Swami Satyananda, que antes le he traído a colación, él siempre dice que la mente es la gran liberadora o la gran esclavizadora, depende de dónde pongas tu foco. Entonces, pues oye, lo que estamos viviendo en realidad a mí, mira, sabes, se me antoja muy parecido a algo que también se le he oído decir a Emilio Carrillo, que es como una célula cuando se divide por mitosis, ¿no? Siempre va a haber una fuerza que diga, no, 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 no te vayas. Pero esa misma fuerza regresiva lo que está provocando es que la división celular sea más eficaz, porque la otra fuerza se va a revelar. Entonces, bueno, un día, si quieres, ya podemos tratar un poco lo que es más a fondo la cosmovisión de los yogas, y uno se va dando cuenta de que es eso, es que es una rueda, es una especie de... Ellos lo llaman el hombre primordial, el Adam Kadmon cabalístico, que sería el Purusha, que es como un ser humano primordial, la propia humanidad como un ser humano, de la que tú y yo somos células, Claro. y que, bueno, pues que tienen sus periodos, que igual que nosotros también desencarnamos, pues una humanidad tiene un periodo cíclico. Y parece, Que sería como un parece, desencarnar eh, total, ¿no? parece, De toda la humanidad, sí. tiene pinta. Tiene pinta, tiene pinta. Hay algo así. Yo ya os digo que solamente puedo hacer hipótesis. No soy poseedor de ninguna verdad y esto lo quiero recalcar. Yo comparto investigación para todo el que le pueda servir, porque a mí me está ayudando, pero no tengo ninguna posibilidad de dar un veredicto total sobre esto. Pero parece, parece. Bueno, continuamos un poquito, que queda, nada, queda ya muy poquito. Vamos a hablar ahora de la inmediatez. Y aquí tenemos a Mario Saban, el cabalista, con quien ya os digo, tengo muchas, muchas diferencias, pero hay que reconocer que en este libro, Raz, el Mesías, que habla del Mesías interior, estuvo muy acertado. Y mirad lo que comenta con respecto a la inmediatez. La preocupación por ocupar espacios vacíos por la energía inercial es un gran problema, intensificado hoy en día por la inmediatez que imponen las redes sociales. Esta situación ha alcanzado un punto extremo. No alcanzamos a procesar la cantidad de información que circula en las redes. Debemos retomar al trabajo interior, a salvo de la invasión de información exterior, donde podamos conectar con la voz interior. Si no logramos conectar con esta voz interior, en nuestra interioridad, perdón, seguiremos empujados por la fuerza inercial de la sociedad y de los mecanismos superficiales de la imagen exterior construida. Lo voy a leer otra vez este final. Si no logramos conectar con esta voz en nuestra interioridad, seguiremos empujados por la fuerza inercial de la sociedad y de los mecanismos superficiales de la imagen exterior construida. Nos construimos máscaras por encima de máscaras. Si ya vamos con una máscara psicológica, porque ya sabemos que ni tú ni yo somos Salim y Javi, ese es Claro. nuestro nombre. Nosotros somos una esencia, un alma que está aquí. Pero imagínate que sobre eso encima construimos otra máscara, que es estas redes sociales. Porque, vale, tú tienes fecha antigua y yo tengo surfeando el Kali Yuga, pero nosotros somos seres humanos libres que vivimos más allá de estos mecanismos y estas imágenes que hemos construido para poder divulgar. Pero ¿qué pasa si eso nos desequilibra
y cuando Salim sale de la pantalla o Javi sale de aquí, seguimos comportándonos de forma idéntica. Uy, cuidado. Pues esto es lo que él denuncia con gran acierto, a mi parecer. La inercia se combate, el mundo moderno loco, el Kali Yuga, Apocalipsis, llamémoslo como queramos, se combate un poquito. De ahí ese valor del silencio. Me quedan dos. Presencia y silencio. Aquí tenéis libro maravilloso del año 1951, casi 80 años, La sabiduría de la inseguridad. Mensaje para una era de ansiedad, del filósofo contracultural Alan Watts, que decía: la mayoría de gente dice que no tiene tiempo porque no se sitúan en el presente, vinculando este a una infinitesimal parte entre el discurrir eterno entre pasado y futuro, viviendo entre ambos y nunca en el infinito presente, la única realidad. Nos creemos hijos del pasado y justificamos nuestras acciones en base a ello. Sin embargo, lo cierto es que nuestra realidad creativa empieza en el momento presente y no hay nada más presente que sentir el silencio. Impresionante. Este libro es, además, es nada, cortísimo, un pequeño ensayo, pero es un bálsamo, ¿eh? Os lo digo en serio, es un bálsamo para lo que él decía que es let it go, suelta, déjalo ir, sé coherente en tu devenir, pero no pretendas controlar todo en una época de caos, porque es el signo de los tiempos. Y ya para finalizar os traigo a mi gran referente. Yo soy un enorme admirador de Antonio Blay, que le tenemos aquí. Era un psicoterapeuta catalán que me murió hace ya casi 40 años y cuya obra me he leído con mucha pasión. Es un hombre que te hablaba de psicología, te hablaba de trabajo interior, pero que con rigor y profundidad y experiencia te hablaba de viajes astrales, de bilocación, de un montón de cosas que también están ocurriendo. Y aquí se detiene en el concepto de realidad, que tanto nos puede ayudar. Y con esto voy a concluir. ¿Qué es lo que entiendo como más real? Como realidad en sí, como lo más auténtico. Si esto lo tomáis solo con vuestra mente, nada. Seguramente haréis definiciones muy bonitas para que no, pero que no servirán absolutamente para nada. Mas si tratáis de escuchar la resonancia profunda, que cada cosa de estas, los conceptos existenciales, llevan consigo, descubriréis unas zonas donde de algún modo aquello resuena. No puede haber resonancia sin silencio. Y si miráis esas resonancias profundas, entonces esas resonancias van creciendo y se van convirtiendo en una conciencia de fondo. Y llega un momento en que podéis situaros, instalaros en esa conciencia de fondo. Se trata, pues, de asumir ese fondo que somos. Y tal vez esto sea coincidente con lo que hablan los textos orientales, que vivimos en una rueda. Pues situémonos en el centro de esa rueda y podremos aprender a surfear. Hasta aquí. Bueno, Javi, ha sido impresionante todo lo que nos has compartido y lo del concepto del surfear, ¿no? Surfear Sí, en este mundo de olas, que a veces el que no sepa surfear termina ahogándose, el que... y hay algunos que quizás lo intentan, pero se caen de la tabla. O sea, eso sí, tiene una profundidad muy, muy interesante. Y claro. te agradezco por haber venido al canal, por compartirnos tu investigación, que la verdad te felicito, excelente el trabajo que has Igualmente. hecho. Y por supuesto, las puertas abiertas para cuando quieras venir, ahí estamos en contacto. Si tienes otra Sí, investigación, podemos hacer otro programa, que yo encantado acá escuchándote. Y yo sé que la gente le va a gustar muchísimo. Ya saben, el canal de Javi, aquí lo muestro una vez más, Surfeando el Kali Yuga. Ahí se pueden suscribir y profundizar mucho más en todas las investigaciones que él viene realizando. Así que mi hermano, gracias una vez más por estar por acá. nada, es un placer, ¿eh? La verdad es que contentísimo, me ha encantado. Muchísimas gracias por tu atención, por el interés, por la cordialidad. Ya te digo que para mí es un honor y una gran alegría porque vengo siguiendo tu canal desde hace mucho tiempo y, bueno, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir, eh? Espero que haya aportado. Ya os digo que para mí esto es, bueno, pues un compartir aprendizaje. Por eso traigo tantas citas, ¿no? De libros y demás. Y sí, cuenta con ello. De hecho, ya si quieres, pues podemos en un futuro destilar un poquito lo que es ese Kali Yuga con un poco más de profundidad, más referencias a todo lo que supone la caída, que por cierto también tienen ese concepto, pero de una forma diferente. Y lo dicho, gratitud.
Y seguimos, que está siendo una época, pese a todo, fascinante y con grandes aprendizajes. Claro que sí. Bueno, y gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Ahí estaré leyendo sus comentarios. Ya saben, sigan el canal de Javi. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Chao.